Buenas, soy Raúl Vela y mi arte es la arquitectura. Mi interés en la arquitectura comienza a partir de la adolescencia, un interés un poco que parte del desconocimiento, porque en realidad uno no sabe lo que es la arquitectura hasta que no profundiza en ella, pero bueno, me interesan las formas, interesan los usos de los edificios, interesa el diseño en general y ya en realidad hasta que uno no empieza a estudiar la carrera no empieza a descubrir lo que es la arquitectura en sí, que fue cuando realmente me apasionó y me interesó de forma verdadera. En la adolescencia o la juventud, el interés en la arquitectura, digo que es desde el desconocimiento porque uno ve los edificios que se proyectan. Yo vivía en Ayamonte, estudiaba en Ayamonte, se construían hoteles en la playa, por ejemplo, y me interesaba, digamos, el papel o el rol que asumía el diseñador de esos edificios, ¿no? Cómo lo imaginaba en su mente, cómo resolvía los problemas, la funcionalidad, el programa. Y yo pensaba en aquella época que los edificios se aprendían como si fueran recetas, que uno aprendía a hacer hospitales, aprende a hacer edificios y vivienda, lo que sea, que después resulta que no es así, pero aún desde el desconocimiento me interesaba todo eso. A partir de que uno termina el instituto ICOU y proyecta qué va a hacer de mayor o qué carrera se va a matricular, yo tenía claro que la arquitectura era lo que me gustaba porque me había gustado desde más joven, pero me debatí, he estudiado otras cosas, algunos profesores me recomendaban que tenía nota para acceder a otras carreras, ingeniería de telecomunicaciones, otro tipo de ingeniería que en principio tenían más salida profesional, pero mismo la vertiente de la ingeniería que me gusta justamente es la que se parece a la de la arquitectura, la de proyectar, la de diseñar edificios. Y yo no tenía expectativa de tener muchas salidas profesionales, la de arquitecto me convencía. Estudié la carrera de arquitectura en la Universidad de Sevilla, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. El programa que hacíamos en aquel entonces era de 7 años, 6 cursos más uno de proyecto fin de carrera. Ahora se ha reestructurado todo con los planes nuevos, Bolonia, digamos la inercia que todo Europa se ha parecido. Y la carrera, como ya dije antes, no se parece a lo que yo tenía en mente porque realmente yo no sabía lo que había, pero desde que empezamos a introducirnos, primer año, segundo año sobre todo, aquello que desconocía y que estaba descubriendo me encantaba. Bueno, es un proceso, digamos, de conocimiento, de aprendizaje que no se produce de forma instantánea, sino de forma gradual. La arquitectura es una disciplina que es formacional, no informacional, no se aprenden unos conocimientos meramente, sino que se aprende a hacer y se aprende una disciplina que nunca se termina de aprender, ¿no? Y durante la carrera pues aprendí todo eso, no solamente la carrera, sino también colaborando con un estudio fuera de la universidad, y lo que es la profesión y lo que es la disciplina del arquitecto. Ahora mismo la salida profesional del arquitecto es complicada porque cuando termina no tiene una proyección inmediata. En la época que yo estaba estudiando había muchísimo trabajo y yo ya estaba colaborando con un estudio desde antes de terminar y lo que estaba esperando era terminar para poder firmar los proyectos en los que estaba colaborando, ¿no? De hecho yo me titulé y me di de alta de autónomo antes ni siquiera de tener un encargo firmado porque sabía que de forma automática ya iban a llegar. El tipo de arquitectura que yo hago, yo lo calificaría de arquitectura moderna. Me interesan aquellos aspectos de la arquitectura que promovió la arquitectura moderna en la época de las vanguardias a principios del siglo XX, que muchas veces alguna gente escucha la palabra moderno y piensa que estamos hablando de algo demasiado transgresor, rompedor, y yo me conformo con hacer la misma arquitectura que hacía Le Corbusier, Mies van der Rohe, Alvar Aalto, Adolf Loos, Frank Lloyd Wright,
ya hace un siglo casi que hacían esa arquitectura. Alguna gente el otro día me hicieron un comentario y dice, un edificio tuyo se parece a una casa de Le Corbusier. Y digo, no, no aspiro a más, no aspiro a más, me contento con eso. No, me interesa especialmente de la arquitectura que yo trabajo, cómo incide la luz en los espacios. Algunos arquitectos dicen, no, es que es un arquitecto que trabaja la luz. Y es que toda arquitectura debería ser eso, ¿no? Cómo se trabaja la luz en el espacio. Por desgracia, por la especulación, por la inercia de la construcción o lo que sea, se han hecho muchas edificaciones donde no prima eso, prima por tener una distribución, un número de dormitorios o lo que sea, sin mayor cualificación. Y cómo se le da calidad a esos espacios con la luz, yo diría que es la característica más importante en la que yo centro mis trabajos de forma distintiva. Hay muchos otros aspectos que se trabajan en la profesión, pero que la trabajan también otros arquitectos de forma genérica. Lo que opino de la arquitectura con la que se ha llenado Costa Azuri, en general, es que me interesa desmarcarme de eso. El otro día, el hijo de unos clientes que son vecinos aquí de las calles, que también hizo el proyecto de su casa, me mandó un WhatsApp diciendo, Raúl, me gusta mi casa porque es rara, no es como las demás. Y eso es un niño que tiene pocos años, lo distinguía como un valor en sí mismo. Y eso me apetece, ¿no? Que la casa se singularice de tal manera que no sea como las demás. Porque ya casitas, digamos, sin identidad, con tejitas sin que tengan los techos inclinados, con materiales, digamos, que no son autóctonos ni definen un estilo propio y ni se desmarcan de sí mismas ni de las demás del entorno, pues ya de eso estamos saturados. Ya tenemos miles de viviendas en Costa Azuri que son así. Y las casas unifamiliares que normalmente hago para los clientes, pues están personalizadas y suelen tener un sello de distinción propio. Me preguntas por la forma en la que se trabaja un proyecto y cada arquitecto pues tenemos nuestra propia dinámica y la manera de enfrentarnos al cliente, lo que el cliente pide, que es el programa, el sitio. Bueno, cada uno tiene más o menos gestionado su forma de trabajar. Yo concretamente dedico mucho tiempo a conversar con los clientes antes de empezar a dibujar, para saber qué es lo que ellos quieren, para conocer las peculiaridades del sitio, poder compartir un imaginario de cosas que les puedan gustar, de cosas que haya hecho yo en otros proyectos o de cosas que están en las redes, en revistas especializadas o en Pinterest o en Instagram o donde sea. Creo que es bueno tener un imaginario visual de las cosas que a los clientes les apetecen o les gusta o les llama más la atención, para tampoco proponer cosas que después a los clientes no les va a llenar, no les va a seducir, porque yo tengo claro que el nivel de la arquitectura lo determinan los clientes, no el proyectista. Si el cliente le interesa la arquitectura, podemos hacer una obra de interés arquitectónico, y si el cliente no quiere arquitectura, pues es imposible, porque al final lo tiene que financiar el cliente y tiene que apoyar la inversión que se va a hacer. La arquitectura, a diferencia de otras artes, requiere de un encargo de un cliente con el que tenemos que tratar y con quien tenemos que, digamos, construir de forma conjunta. El proyecto no es algo que sale de la nada solo del arquitecto. El arquitecto tiene una capacidad propositiva, pero yo considero fundamental que hacer una especie de labor didáctica para que los clientes comprendan los proyectos, para poder apoyarlos y que también estén satisfechos y contentos, ilusionados con lo que finalmente se ejecuta. Entonces, esa labor didáctica o ese tiempo de explicación, de comprensión, es como un proceso interactivo y de trabajo conjunto entre el arquitecto y los clientes para lo que finalmente se vaya a hacer. Y también eso es lo que hace único cada casa, porque cada casa trata con unos clientes que tienen una personalidad propia y eso se acaba después contaminando en el propio trabajo. El proceso de elaborar un proyecto no es lineal, es decir, no tiene un tiempo determinado de lo que se tarda, porque, como he explicado antes, como hay un tiempo de colaboración entre arquitecto y cliente, ese tiempo no está definido, depende del caso. A veces es lineal y la primera propuesta ya es cautivadora y encaja. En otras ocasiones el proceso es más elástico, volvemos para atrás, empezamos desde cero, hacemos modificaciones.
En mi experiencia profesional, solemos tardar en terminar un proyecto unos 4 meses, pero con alguna gente ha sido más rápido y con otra gente más lento. Mira, la principal diferencia que hay entre ser arquitecto autónomo con tu propio despacho y trabajar en un estudio más grande donde haya otros arquitectos o jefes, por decir de alguna manera, sobre todo es que puedes imprimir tu carácter o tu personalidad en los propios proyectos, ¿no? Puedes definirlo de forma directa, ¿no? Cuando uno trabaja en un engranaje, en un equipo más amplio, más complejo, pues normalmente hay un arquitecto director, un jefe que es quien tiene la relación con el cliente, quien marca las directrices del trabajo, y el resto de compañeros, arquitectos, delineantes, pues colaboran en desarrollar la idea o el criterio de aquel arquitecto director, ¿no? Me preguntas por el carácter de arte de la arquitectura. Yo personalmente la arquitectura no la considero un arte. Sí que tiene una rama artística, podemos los arquitectos tener una vocación artística, hay una faceta artística en la profesión, pero el arte, que lo podríamos debatir sobre qué es el arte, tiene una pureza que la arquitectura no la puede tener, porque la arquitectura está llena de condicionantes: cumplir unas ordenanzas urbanísticas, el deseo de unos clientes, tratar con una empresa constructora, tenemos la limitación de un presupuesto. Entonces, son tantas las complejidades del proceso que hace que eso se desvíe del arte. Entonces, a mí no me gusta definirme como artista, a pesar de que este programa se llama Gente con Arte, ¿no? Me gusta definirme como profesional. Y es verdad que la profesión a la que me dedico, que es la arquitectura, sí tiene, digamos, vinculaciones directas con el arte, desde el punto de vista plástico, desde el punto de vista del proceso creativo, porque finalmente estamos creando algo, que yo creo que tiene que ver con esta parte que Dios ha compartido con el ser humano, de ser a su imagen y semejanza, el poder crear. Pero después la profesión es tan compleja que se desmarca un poco del arte puro que puede tener un poema, un cuadro o una canción. Pero de todo eso también bebemos. A mí me gustan ir a las exposiciones de pintura y compartir otras disciplinas artísticas, porque el proceso creativo sí es análogo, y también porque uno necesita enriquecerse desde el punto de vista no solamente visual, sino también de comprensión, de debate crítico, para tener una cierta capacidad propositiva. Pues necesita, digamos, beber de otras fuentes y de otras artes para poder después volcarlas en el trabajo que uno hace. Por muy frío, por muy duro, por muy complejo que parezca, si después despunta un destello de arte en ese trabajo que es, digamos, tan complejo, tan difícil, pues estupendo. Desde que terminé la carrera hemos vivido una época convulsa, porque en 2008 vino la crisis del sector inmobiliario y prácticamente hemos tenido una década de sequía. Antes de 2008 estábamos haciendo entre 8 y 10 proyectos al año, y entre 2008 y 2017, concretamente en mi estudio, hemos tenido de proyectos de nueva construcción un encargo al año de media. En 10 años, 10 proyectos ejecutados. De nueva construcción hemos hecho reformas, otro tipo de trabajos de legalizaciones o licencias de apertura de negocios, IT, son otros trabajos técnicos, pero no de creación arquitectónica. Ahora otra vez, de 2017 ahora, estamos recuperando el ritmo, no con la vorágine de antes de 2008, pero ahora tenemos un ritmo decente de trabajo. ¿Y repercute en los estilos? No, los estilos arquitectónicos y la forma de trabajar sigue siendo más o menos la misma, digamos, con la gran singularidad de que durante una década apenas hemos tenido producción. Ahora es verdad que las cosas se hacen de una forma más sosegada, más tranquila, mejor, diría yo, que antes de la burbuja de 2008, donde todo iba demasiado acelerado. Y también es verdad que ahora no hacemos grandes edificios, ahora lo que estamos haciendo son viviendas unifamiliares, por lo menos en mi estudio y en el entorno, ¿no? Antes también se hacían promociones, otro tipo de edificios un poquito más grandes, que ahora no se están haciendo. Pero bueno, las viviendas unifamiliares ya son, digamos, un ejercicio bastante interesante de creación y de diseño, como para poder hacer cosas interesantes.
Sí, soy ayamontino de nacimiento y la arquitectura de Ayamonte como pueblo es muy interesante. Desde la arquitectura vernácula o antigua, por decir una arquitectura anónima de los antiguos, que, que tiene identidad propia, podemos decir, casitas blancas, con azotea, con volúmenes simples, sinceros, honestos. Dice que la arquitectura andaluza y la arquitectura portuguesa es una arquitectura muy buena porque nace casi desde la pobreza, ¿no? Con mínimo de recursos conseguir lo máximo, que es como se define casi el minimalismo. Y después aquí en Ayamonte, ya en épocas recientes, con arquitectos titulados, hemos tenido una tradición de arquitectos muy buena donde ha habido una tradición de arquitectura interesante. Hemos podido aprender, por ejemplo, de Miguel Ángel López Pardiña, que tiene muchos proyectos singulares, que ya falleció, y algunos otros compañeros que han marcado una forma de trabajar, donde hay un interés en el debate arquitectónico, en la creación de espacios, más allá de la mera construcción. Os voy a explicar uno de mis proyectos, que fue la primera vivienda que diseñé en Costa Sur y que está construida, y vamos a hacer un pequeño recorrido y voy explicando algunas cuestiones. Estamos ahora mismo en la entrada a la parcela, una parcela que es estrecha en el inicio y se va anchando conforme profundizamos, y nos interesaba construir la casa en la parte profunda de la parcela por dos razones principales. Allí había mayor dimensión y también la parcela está en un punto alto y desde aquella zona del fondo de la parcela se tiene dominio visual del entorno. Hay vistas bonitas hacia el fondo y sobre todo hay unas vistas muy espectaculares hacia el sur, que se ve el puente internacional. Entonces, la ubicación de la casa teníamos bastante clara que la queríamos proponer en el fondo, y el aspecto con el que está diseñada la casa en general, queríamos que se identificara con el de una fortaleza, que de fuera, desde donde estamos ahora, apenas hubiera huecos acristalados, que esa entrada pareciera como una reinterpretación de un matacán, que hubiera el mínimo de ventanas. De hecho, al norte no hay ninguna ventana y aquí hay solo dos grietas ahí un poquito altas, y estos volúmenes de los extremos que sobresalen un poco se identificaran con espolones defensivos o los baluartes que hay en las fortalezas medievales. Incluso la forma de colocar el azulejo, digamos, simula, digamos, la sillería de una construcción de piedra. Después, claro, el aspecto desde fuera es como muy opaco, muy masivo, muy cerrado, para proteger lo que es la intimidad de la casa. A mí me preocupaba especialmente que, como la casa está en la zona profunda de la parcela, la entrada desde la puerta de la valla de la parcela hasta la casa es como demasiado largo, y me preocupaba que fuera como muy monótono, ¿no? Hay una experiencia aquí de promenade o de recorrido, de procesión, que la hemos resuelto, digamos, haciendo como varias escenas antes de llegar. Hay una parte aquí en la que brincamos por estas baldosas de hormigón, hay a la izquierda unos cipreses, a la derecha unos maceteros gigantes para unos olivos, hay un estanque donde hay unas carpitas ahí de los propietarios, y entonces vamos pasando por distintas fases como si fuera un poco escenográfico, y de alguna manera entretiene la llegada, hace que sea un poquito entretenida, singular, amena, y cuando nos damos cuenta ya estamos en la casa. Entonces la casa tiene como una recepción interesante antes de llegar. Ahora nos encontramos en la parte trasera de la casa, donde se concentra la vida principal de la vivienda, donde está la piscina, de donde disfrutamos de las mejores vistas, y hacia donde la casa también se vuelca en sus espacios, en sus transparencias, las cristaleras que tiene, donde, digamos, asoma la vivienda. Podemos comprobar que, aunque conservamos, digamos, la misma línea de diseño de los espolones defensivos, los mismos materiales, esta cara de la vivienda es mucho más abierta, contrasta con la masividad, la opacidad que teníamos en la entrada. Esta es abierta, transparente, tenemos
grandes ventanales. La casa disfruta de las vistas de este entorno maravilloso, tanto hacia el levante como hacia el sur, donde está el puente. Y digamos, todas las estancias nobles, tanto el ala de dormitorios como el ala de la zona de día, porque la casa está implantada en forma de L, acaba convergiendo, abrazando este área de la piscina y también el porche exterior, que es una zona vividera muy importante de las casas en el sur. Toda casa en el sur disfruta de mucho tiempo fuera de la casa y este porche que da al sur pues responde a un diseño bioclimático para que en verano, que el sol está más inclinado, pues tengamos una zona de sombra, y en invierno, que el sol está más acostado, podemos decir, tenga ganancia solar y entre el rayo de sol dentro de la vivienda. Aquí toda la zona de día disfruta de un gran ventanal con unas vistas impresionantes hacia la zona del puente. Y yo siempre digo que en una casa unifamiliar la forma en la que se resuelve el porche determina mucho el estilo de la vivienda. Este porche tiene 9 metros de vano o de hueco, y normalmente en otras casas que hay en el entorno en 9 metros aparecen como mínimo uno y normalmente 2 pilares, que yo quería que no hubiera ningún pilar para que toda la casa disfrutara de un marco limpio con el que, digamos, contemplar el paisaje. Y entonces pues hay una gran viga ahí que está pintada de oscuro, que es la que resuelve todo ese hueco. Parece que es un gran vuelo, pero en realidad lo que hay es una gran viga en los extremos apoyada. Y entonces tenemos este porche limpio, sin pilares, que digamos que configura la vista principal de la vivienda. La casa, podemos decir que desde aquí tenemos la vista que la hace más singular o más llamativa. Estamos en la zona superior de la vivienda, justo encima de la parte del estar, donde hay una terraza mirador, una zona transitable de la vivienda, donde pues, se puede disfrutar de la vista con un poco más de dominio al estar en alto. Quiero pensar que esta zona es muy agradable para estar por la noche, tomando algo, con el recorrido de la luna, las estrellas. Y es interesante que la terraza, digamos, la parte habitable, no ocupa la totalidad de la superficie de la casa. Muchas veces los clientes me preguntan que cómo podemos resolver la azotea, y la azotea, si es transitable, pues requiere de colocarle un suelo, que en este caso es un césped artificial, y de una barandilla. Pero si la casa tiene una superficie enorme, tampoco hace falta acondicionar tanto espacio. Aquí con unos 50 metros pues ya vemos que el espacio incluso está sobredimensionado. Hay una zona de juego para los niños y después una zona para sentarse y disfrutar del panorama y del paisaje, incluso del paisaje propio que recrea la propia vivienda, asomándote sobre la piscina, la laguna del campo de golf y toda esta zona. Me ha encantado que podamos estar aquí. Como ya comenté al principio de la sesión, esta es la primera casa que hicimos en Costa Suri. A mi espalda se puede ver otra casa que también es de diseño nuestro, y ya tenemos por aquí, por Costa Suri, varias casas hechas. Me gustaría que con el tiempo la gente que viene por aquí las pudiera incluso identificar, ¿no?, como casa nuestra, de Raúl Vela, como a mí me gusta decir, casas RV. Y nosotros trabajamos desde Ayamonte, tenemos el despacho en la calle Luis Braille. También se puede ver nuestra obra a través de Facebook, las redes sociales, y estaremos encantados de poder atender a quien tuviera alguna duda, alguna inquietud, quien quiera comprarse una parcela o quien ya la tenga y quiera iniciar un proyecto. Pues a eso nos dedicamos y estaremos encantados de atender a quien tenga el gusto. Un placer.